Hoy en día somos el grupo número 1 de problemas y perspectivas de negocios internacionales. El grupo está conformado por Lady Castañeda, Andrea Pico, Paula Hernández y quien les habla, Viviana Patiño. Para esta ocasión tomaremos 6 de las teorías de los negocios internacionales. En el ámbito nacional tomaremos mercantilismo, ventaja comparativa y ciclo de vida del producto. En cuanto a las teorías internacionales, tomaremos Monopolistic Competition, International Product Cycle y Transaction Cost. Bienvenida. El comercio ha evolucionado notoriamente a lo largo de los años. Inició con el trueque y fue cambiando, implementaron metales preciosos para hacer el pago de los productos que querían adquirir. Más tarde, por la necesidad de cubrir la demanda de otros países, inició la importación y la exportación hasta el momento en el que nos encontramos hoy en día, que tenemos un mercado global donde es muy común que en nuestros hogares tengamos productos que provienen de cualquier parte del mundo. Les contaremos sobre algunas de las teorías del comercio exterior, de los negocios internacionales que llevaron a lo que es el intercambio de bienes y servicios hoy en día. Abordaremos la teoría del mercantilismo, ciclo de vida del producto, ventaja comparativa. Asimismo, hablaremos sobre las teorías de los negocios internacionales, como lo son Monopolistic Competition, Transaction Cost e International Product Cycle. El mercantilismo fue la teoría predominante a lo largo de toda la Edad Moderna, y esta surgió en Inglaterra a mediados del siglo XVI. La doctrina fue identificada por Thomas More en el año de 1630. Él fue un economista inglés nacido en Londres y reconocido como uno de los destacados miembros de la escuela mercantilista. El inicio del mercantilismo se dio a partir de 1550. Se puede decir que concuerda con el fin de la Edad Media y el paso a la Edad Moderna y el Renacimiento. Es decir, que se dio entre el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Fue fundado como una escuela de economía en Europa. Básicamente, el mercantilismo se dio cuando los países europeos, que actualmente son considerados como potencia, tales como España, Francia, Inglaterra y Portugal, incluyeron un sistema económico basado en construir un estado que sea regido por la acumulación de metales preciosos. Bueno, en este caso la teoría del mercantilismo se estaba basando más que nada en los metales preciosos, como lo era el oro y la plata, considerándose como un pilar fundamental para la riqueza nacional. Era considerada la moneda comercial dentro del comercio internacional de toda la nación. En este caso, una de las características o algo fundamental dentro de esta teoría se basó más que nada en favorecer la intervención del gobierno sobre los subsidios que se daban a las exportaciones y sobre los impuestos o arancelarios o cuotas que se generaban sobre las importaciones, con el fin de promover las exportaciones y limitar las importaciones. ¿Por qué esto? Porque en esta teoría del mercantilismo lo que se quería era recolectar el oro y la plata y poder tener un poder, valga la redundancia, un poder adquisitivo sobre las demás naciones. De acuerdo, para dar un ejemplo de un país mercantilista, podemos determinar que principalmente son los países que tienen condiciones proteccionistas a la producción nacional con respecto a las exportaciones. De acuerdo con el portal América Economía, el país más proteccionista de la región es Argentina. Dentro de un ranking que se realizó, es el primero en la región con 120 medidas restrictivas, seguido de Brasil con 74, Perú con 11, Venezuela y Colombia. A nivel mundial se ha determinado
De acuerdo con el diario El País de España, en el ranking que realizó, que dentro de los países más proteccionistas en Europa se encuentra Rusia, principalmente por las restricciones fronterizas que tiene para el tema de las exportaciones e importaciones, seguido de China, India e Indonesia. Y a nivel mundial se ha determinado, de acuerdo con un artículo de la BBC, que Estados Unidos se encuentra como el número uno, pues tiene el 3.1% de su PIB en inversión para armamento y financiación, pues de su ejército, seguido de Rusia con el 4.1% y el número uno a nivel mundial, Oman, con el 12% de su PIB. En conclusión, pues se podría establecer que el país más mercantilista a nivel mundial es Estados Unidos, pues cumple con varias de las características de esta teoría: el proteccionismo, la financiación de el ejército principalmente. Nuestra segunda teoría es la teoría del ciclo de vida del producto, planteada por el economista y profesor de la Universidad de Harvard, Raymond Vernon, en el año de 1966. Los inicios de la teoría del ciclo de vida del producto fueron a mediados de la década de los años 1960, exactamente en 1966. Fue en su gran mayoría en el siglo XX donde se desarrolló esta teoría. Esta teoría consistía en que en Estados Unidos se estaban generando productos donde se distribuían y se producían exactamente en ese país. Y ya después de eso, varios países empezaron a regir con su producción y su comercialización, como lo era Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón. Lanzaban un producto y ese país tenía la primicia de comercializarlo primero en su país. La teoría comparativa consiste en que un país se dedique a la producción de bienes en los que es más eficiente y que comercialice sus productos en aquellos países en los que los producen con menor eficiencia. Es decir, que con ayuda del comercio las personas de cada nación podrán tener acceso amplio a un mercado, puesto que no necesariamente el país tiene que producir todos los productos que satisfacen pues su demanda, sino que solo deben importar los productos en los que tienen como desventajas para su elaboración y exportar los productos en los que se destacan, pues a los lugares que no cuentan que cuentan con una deficiencia o inconvenientes para elaborar dichos productos. Un claro ejemplo de esta teoría es Inditex, que trabaja bajo las marcas principales como Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Aesop y Lefties. Esta compañía produce en diferentes partes del mundo, pero donde produce su material, gracias a que la mano de obra es mucho más barata, es en China, en Bangladesh, en Myanmar y en Camboya. El principio de la ventaja comparativa explica por qué los países se benefician del comercio internacional. Este término fue planteado por primera vez por Adam Smith, al hacer referencia a la especialización en la producción. Más tarde fue David Ricardo, quien era un economista inglés de origen judío, quien desarrolló el concepto tal y como se entiende hoy en día en su libro sobre los principios de la economía política y los impuestos. Este fue publicado en 1817, donde desarrolla su propia teoría del comercio. La teoría
comparativa consiste en que un país se dedique a la producción de bienes en los que es más eficiente y que comercialice sus productos en aquellos países en los que los producen con menor eficiencia. Es decir, que con ayuda del comercio las personas de cada nación podrán tener acceso amplio a un mercado, puesto que no necesariamente el país tiene que producir todos los productos que satisfacen pues su demanda, sino que solo deben importar los productos en los que tienen como desventajas para su elaboración y exportar los productos en los que se destacan, pues a los lugares que no cuentan o sea, que cuentan con una deficiencia o inconvenientes para elaborar dichos productos. Bueno, uno de los ejemplos para la teoría de la ventaja comparativa lo vemos claramente en nuestro país con Estados Unidos, en relación con Estados Unidos, como lo es en el sector agropecuario, generándonos pues con esto una ventaja comparativa con Estados Unidos, en vista de que pues Estados Unidos produce sus alimentos, sí, claro está, nosotros también, pero tenemos nosotros una ventaja absoluta sobre ese país, en mayores riquezas en cuanto al sector agropecuario. Con esto podemos dar ejemplo como el café, como el pescado, como productos vegetales, plantas, flores. Tenemos mucha riqueza en cuanto al sector agropecuario. Bueno, con este ejemplo también quisiera yo dejar una reflexión en cuanto a la riqueza que nosotros poseemos como país, que podemos lograr esta ventaja comparativa con Estados Unidos, exactamente porque somos muy ricos en el sector agropecuario, en nuestro café, somos productores de café y pues en parte sería muy bueno dar como un refuerzo en las políticas económicas de nuestro país para implementar o reforzar las exportaciones de nuestros sectores agropecuarios. Bueno, frente a un ejemplo de ventaja comparativa, encontramos en Latinoamérica que existen 4 países que lideran el tema de la energía solar, como son Chile, México, Brasil y Argentina. Dentro de estos pues se establece que el costo de los proyectos de energías renovables, sobre todo la energía solar y la eólica, son muy costosos y a nivel mundial ese sector está liderado por China. Sin embargo, algo que le ha generado una ventaja comparativa en la región a Chile es que logró la aprobación de la ley de energías renovables no convencionales. Entonces esto permite que muchos de los inversionistas se centren en ese país, ya que permite oportunidades a los pequeños distribuidores de generación, porque la producción del watt es igual o menor que en otros países. Otro ejemplo del mismo sector es México, ya que su marco regulatorio para las energías renovables es bastante atractivo para los inversionistas porque la banca presta múltiples alternativas de financiación. Entonces las empresas que se dedican a este tipo de actividad encuentran un apoyo en la financiación en un largo plazo en comparación con otros países. La teoría Monopolistic Competition fue creada e impulsada por varios economistas. En primer lugar está el señor economista, profesor de la Universidad de Harvard, el señor Edward Hastings Chamberlain. Nació en 1899 y murió en 1967.
Él nació en La Corner, Washington, en Estados Unidos. Por otro lado estaba Joan Robinson. Él era economista y nació en Reino Unido, Surrey, en 1903 y falleció en 1983. Y otro impulsor de esta teoría fue el economista Stephen Heimer. Nació en Montreal, Canadá, en 1934 y falleció en 1974. Principalmente el que creó esta teoría fue Edward Hastings Chamberlain. Luego de esto, Joan Robinson la investigó y fue por último impulsada o aplicada por el señor Stephen Heimer. Chamberlain realizó un doctorado en la Universidad de Harvard, que se encuentra en la costa de los Estados Unidos, en la ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts. Él realizó su tesis doctoral, que fue la base de Theory of Monopolistic Competition, un libro que fue publicado en el año 1933. Bueno, ¿qué es la competencia monopolística? Es un tipo de mercado en el que hay altos niveles de competencia entre empresas pues que ofrecen productos o servicios similares. Entonces tenemos algunas características. La primera es que hay muchos vendedores. Entonces las empresas que venden un determinado producto tienen muchas más empresas por competir. Y podemos decir que no hay un producto que no tenga una competencia de las otras empresas. Como segunda característica, hay productos que son diferenciadores, es decir, que a pesar de que son el mismo producto, tienen diferentes características, diseños y pues entre otras cualidades. Cada empresa debe tener su diferenciación en el producto. Y esto pues lo hace ser una empresa monopolística. Y como tercer característica es que hay libertad de entrada y de salida, es decir, que cualquiera puede iniciar una empresa o puede iniciar en el mercado con un producto específico. Bueno, frente a un ejemplo de Monopolistic Competition, encontramos pues dos grandes cadenas a nivel mundial de comida rápida, como lo son McDonald's y Burger King, sin desconocer que McDonald's es mucho más fuerte debido a su publicidad y a ciertas alianzas estratégicas frente a su competidor, y principalmente esa es la característica de esta teoría. Son dos productos que son iguales o similares, que no son sustitutos, pero que frente al mercado, por algún punto diferenciador, le generan la ventaja para poder controlar el mercado, sin ser una competencia desleal, ya que son dos productos exactamente iguales. En el caso de McDonald's y Burger King, pues son comida rápida, manejan la cajita feliz, hamburguesas en las mismas dimensiones, pero en cuanto a costo y tamaño es mejor para unos Burger King, otros McDonald's, y en el caso de los niños, pues definitivamente McDonald's, con su alianza estratégica de los personajes de su cajita feliz. Este sería pues un ejemplo tácito de lo que es Monopolistic Competition. En la teoría Transaction Cost, uno de los cofundadores, o por no decirlo así, que fue uno de los primeros, fue el señor John Williamson. Él nació en Reino Unido, Hereford. Nació en 1937 y falleció en el 2021. En Estados Unidos, él fue un economista y profesor británico. También trabajó en el Banco Mundial. Esta teoría fue fundada por varios economistas, profesores, psicólogos
y pues realmente tuvo muchos cofundadores. Esta fue una teoría organizacional alimentada por varias personas. Fueron contribuyentes gerentes, psicólogos, sociólogos, científicos políticos y economistas. Entre estos, John Williamson, y esta teoría fue fundada y creada en mayor parte entre los años 1975 y 1985 en Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, la teoría de Transaction Cost principalmente lo que busca identificar son las fuentes de costo de una transacción, es decir, determinar qué hace que el proceso sea más costoso o problemático para poder determinar los mecanismos que logren economizarse de esos costos y que el proceso sea mucho más eficiente. Dentro de sus características distingue 3 escenarios. El ex ante, que es todos los costos que se dan antes del suceso, como de la negociación como tal, la información, elaboración de contrato, investigación de mercados, bueno, todo lo que tiene que ver con el antes. Identifica los costos ex post, que son los costos después del suceso, que pueden venir siendo el seguimiento del contrato, la revisión del proceso, bueno, todos los pasos que llevan a que efectivamente el contrato o la negociación se ejecuten de una forma adecuada. Además de esto determina un factor como el hombre, que hace parte de la transacción, y dentro de este determina la incertidumbre que se presenta frente a la intervención como tal del hombre, debido a unos factores comportamentales de las personas y del ambiente, que en los primeros factores hace referencia a la racionalidad limitada, al oportunismo y a los objetivos parciales trasladados de los individuos. Según este factor, la incertidumbre en la negociación se presenta en cantidades mínimas, pues porque existen 2 tipos de oportunismo. El oportunismo precontractual, que pues obviamente es buscar una negociación beneficiosa de manera individual, y el riesgo moral o oportunismo postcontractual. Dentro de los factores ambientales también hace referencia a los mercados no competitivos o en donde hay pocos compradores o vendedores. De esta manera los ambientes intercambian con los niveles de incertidumbre y pueden generar un aumento en los costos de transacción a causa del oportunismo. Adicional a esto también se mencionan 3 formas genéricas de gobierno, que son la del mercado, la jerárquica y un híbrido. Un ejemplo de costos de transacción podría ser el caso de los abogados involucrados en un convenio entre 2 empresas. Entonces, podría ser los trámites al abrir un negocio y los costos asociados, como lo son los contadores, el almacenamiento, como por ejemplo podría ser los impuestos de los costos de las transacciones. Un ejemplo claro de la teoría de los costos de transacción es Despegar, que actualmente es una empresa líder en viajes en Latinoamérica, que utiliza la tecnología a su favor, puesto que une todas las necesidades que debemos cubrir para un viaje, como lo es tiquetes, hospedaje, alimentación, transporte en el lugar de destino y actividades que vamos a realizar allí en un solo lugar, es decir, que encontramos esto en un solo paquete. Esto reduce tiempo al cliente y ahorro de dinero que podría gastar comprando todos estos servicios directamente en la aerolínea o en el hotel o en los lugares donde va a realizar las actividades.
La teoría de la internacionalización se originó en la mitad del siglo XIX. Esta teoría plantea que la internacionalización se fundamenta en el reconocimiento de las imperfecciones del mercado y del conocimiento, siendo este último valorado significativamente para determinar el grado de inversión por parte de las organizaciones. Esto se originó por Buckley y Casson en 1976 y por Ruthman en 1979. Esta teoría fue producida en 1966 por el economista estadounidense Raymond Burnham. Bueno, en la teoría de International Product Cycle se basa en generar como tal un producto nuevo para llevarlo a su madurez y poderlo estandarizar. ¿Qué es lo que nos dice Burnham sobre esta teoría? Que tiene 3 categorías: producto nuevo, producto maduro y producto estandarizado. Lo que se busca con esta teoría es generar como tal una dinámica secuencial en producción nacional, exportación, inversión extranjera directa y finalmente producción en el extranjero. Con esto, pues así generar un comercio internacional de productos que sean creados en un país y que finalmente se pueda exportar e importar al mismo tiempo para poder avanzar con la economía de los países mediante un producto que sea nuevo. Y también pues en esta teoría lo que se quiere apostar es a la creación de nuevos productos, porque pues todos tienen su ciclo dentro del comercio. Both international trade and international business are important for the growth of a country within its economy. And theories make it clear that agreement between countries and goods and services that can be negotiated from one country to another are fundamental. And thank you so much. To conclude the subject, trade had several changes throughout history that led to what it is today. It is very interesting to see now the company behaves in a country when there is a balance between what is imported and what is exported. This topic gave us a wide gauntlet that we can implement it in our career. Thanks. As a conclusion, we come to see that the progress that trade has had in the middle of the last decades has been of vital importance for the buy and sale and interaction that countries have had. That this has achieved that many countries have become developed countries with great technologies. As a conclusion to the study of these theories, it should be noted that their study allows us to identify important variables in the development of a good or service. Each one is a complement to the other and opens the way for a detailed feasibility study. Although
of them are important, some of which are more key than others for an expansion process, and of them are fundamental pieces in an undertaking or the development in a project or product.